Buenos días, hermanos. Buenos días. Pues el tema que les traigo es el plan secreto de Dios. Dios tenía un plan secreto desde el comienzo de la creación. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tuvieron un plan maravilloso. Jesucristo vino aquí a la tierra, el Padre Dios le preparó un cuerpo, estuvo 30 años, anduvo por esta tierra y a los 30 años comenzó su ministerio. Estuvo toda una noche, posiblemente en ayuno y oración, y al otro día llamó a 12 apóstoles y les dio instrucciones y les dio su plan, les reveló su plan. Entonces, en Mateo 10, del 5 al 6, no lo busquen porque es muy corto, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto era un plan inicial, pero no es el plan secreto que la Escritura habla, ¿sí? Dios vino fue al pueblo israelita, ¿sí? Dios vino a ellos y Dios los mandó de dos en dos a llevar la palabra. Pero antes de eso quiero que miremos, y yo hago una pregunta aquí que es un título: ¿qué seríamos nosotros sin Cristo? ¿Qué seríamos que Dios hubiera venido solamente al pueblo israelita? ¿Qué seríamos nosotros ahora? ¿Será que yo estaría aquí en este momento? Yo me lo pregunto, si yo estaría aquí. No lo sé. Háganse la pregunta cada uno de ustedes. Ahora sí, yo quiero que busquemos Mateo 15 del 21 al 28. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. Luego Jesús salió a Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, le dijeron sus apóstoles. No está molestando con sus súplicas, dijo Jesús, me imagino. Entonces Jesús le dijo a la mujer: fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró y le rogó una vez más: Señor, ayúdame. Jesús le respondió: no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se le permite comer de las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande. Se te concede lo que pides. Y al instante la hija se sanó. Entonces, quiero que piensen por un momento la actitud de esa mujer. ¿Será que nosotros tenemos esa humildad? ¿Será que tenemos ese corazón de esa mujer? La mujer, una gentil,
una gentil. Y lo dijo muy claro Jesús aquí. Lo repito, lo dijo muy claro él. No está bien tomar la comida de sus hijos y arrojársela a los perros. ¿Sí? Pues yo sé que fue una palabra muy dura, pero yo sé que esa palabra fue dura para probar el corazón de ella. Porque nosotros nos dice algo a alguien en la calle y saltamos. Y no sé con cuántas piedras en la mano podemos responder. ¿Sí? Entonces, solo piensen en esto, ¿realmente tenemos ese corazón humilde? ¿Será que tenemos? Y piensen en esto también, ¿sí? Le dijo Jesús, no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces pensemos en eso. Un subtítulo, la misión del reino. En Hechos 26, quiero que lo busquen, Hechos 26, 17, no, perdona, es muy corto. Había un hombre, su nombre es Saulo de Tarso. Sé que todo el mundo conocemos la historia de Saulo de Tarso, se ha hablado mucho de él, pero este era un hombre letrado, ¿sí? Un hombre muy fuerte, ¿sí? Un hombre duro, celoso de las cosas de Dios, porque era un hombre estudiado en la ley farisea, ¿sí? Fue él al Sanedrín a pedir cartas a las autoridades, a los sacerdotes, en ese tiempo que eran las autoridades de la ley, y le entregaron cartas, y él fue camino a Damasco. Y en camino a Damasco iba con un ejército de guardias para encarcelar y reprender a estos hombres cristianos, ¿sí? Eran judíos, eran judíos. Entonces, dice que lo alumbró una luz fuerte y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cayó del caballo y con todo su ejército. Y él dijo, Señor, Señor. Y Jesús, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él dijo, ¿qué quieres que haga? Entonces Jesús le dijo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y herencia entre los santificados. Entonces el subtítulo es el plan secreto de Dios. Este es el gran secreto de Dios. De pronto no le damos la trascendencia lo que yo quiero decirle o lo que el apóstol Pablo va a decir ahora, ¿sí? Esto era un plan secreto que fue antes de la creación del mundo, ¿sí? Y que no fue revelado a ninguno de los antiguos, ni a los profetas, ni los sacerdotes, ni los ancianos, ni los reyes, ni al rey David, que era el amado de Dios. No fue revelado ese secreto. Lo único que ellos sabían era, por revelación, que vendría un Mesías.
y que iba a padecer mucho. Únicamente sabían eso. Pero lo que voy a decir, no lo sabían ellos, pero lo anhelaban ellos. Le pedían al Señor cuál era el propósito de Dios aquí en la tierra, el propósito de Jesús, pero no fue revelado. Entonces aquí está la revelación del plan secreto de Dios. Ahora sí yo quiero que lo busquen, porque este es el mensaje central. Yo creo que es el mensaje central de esta meditación. Efesios 3, del 6 al 11. Nueva traducción viviente. El plan secreto de Dios. 6. El plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, o sea, el Evangelio, gozan por igual. Sí, Efesios 3, del 6 al 11. Repito, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia, el Evangelio, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de las promesas de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. O sea, esta fue la misión del apóstol Pablo a los gentiles. Fue llamado a los gentiles. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. O sea, este buen evangelio. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me ha concedido el privilegio de contarles a los gentiles acerca del tesoro inagotable que tiene a disposición por medio de Cristo. 9. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios, el creador de todas las cosas. Mantuvo oculto desde el comienzo. Por eso lo dije. Si no estuviera escrito, no lo diría. 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar, ojo, a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en lugares celestes. Ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Yo quiero hacer un paréntesis. Por eso dije, ojo, utilizar la iglesia. O sea, utilizar es utilizar a la iglesia con un propósito. Para mostrar la amplia variedad de la sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestes. O sea, antes de esto, quiero que recuerden un episodio que pasó, que está registrado en la palabra, cuando Jesús entró al templo y estaban comerciando y era una zona de mercado. Y Jesús empezó a soltar un látigo y a tumbar las mesas de los cambistas y las palomas. Y les dijo, destruirán el templo de Dios, destruirán el templo. Y llegó uno de los fariseos y le dijo, tú con esa autoridad que vienes, con esa autoridad, muéstranos señales y maravillas. Y contestó Jesús, destruyan este templo y yo en 3 días lo reconstruiré. Entonces, en 46 días se construyó este templo, 43 años se construyó este templo, y tú dices que en 3 días lo construirás.
Jesús hablaba era de su cuerpo. Jesús estaba hablando de su cuerpo, que iba a morir, resucitar. Entonces, ¿cuál es ese cuerpo? La Escritura también dice que Él fue encarnecido. Cuando Él estaba clavado en la cruz, se le arrimaban muchos y le decían, no es que ibas a reconstruir el templo en 3 días, no es que tú ibas a reconstruirlo. Y dice la Escritura también que los ancianos y fariseos y los del Sanedrín estaban ahí y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sale de esa cruz. Entonces lo escarnecían. Y dice la Escritura que cuando falleció Jesús y entregó su espíritu, dice que se rasgó el velo del templo de arriba abajo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que había un lugar santo y un lugar santísimo. Un lugar santo, aquí en el templo, un lugar santo y un lugar santísimo. Sabíamos que en el lugar santísimo había un arca, que estaba la presencia de Dios en ese arca, ¿sí? Y el único que podía entrar cada año y traer sacrificio era el sacerdote. O sea que al rasgarse del templo, ¿qué es lo que hizo? Extendió el tabernáculo. ¿Cómo que extendió el tabernáculo? El tabernáculo es la iglesia. Y el santuario está en el cielo. Jesucristo lo hizo posible. ¿Y a dónde está el sumo sacerdote? El gran sumo sacerdote está allá en el santuario. Ahí está. O sea que nosotros constantemente, o sea que abrió un campo espiritual donde podían oírnos todos esos ángeles, gobernantes, principados, y está abierto ya. Es como, ¿qué te digo? Lo voy a decir de una forma tan sencilla como esta. Jesucristo es como yo coger el móvil y nadie puede entrar y coger mi móvil. Yo tengo una clave, ¿sí? Y está bloqueado. Entonces, ¿qué hizo? Jesús desbloqueó la tierra en la iglesia al cielo. Hay un desbloqueo total, ¿sí? O sea, que tenemos autoridad sobre esos poderes, ¿sí? Jesucristo lo hizo posible. Amén. Entonces lo dice aquí, lo repito, en el 11. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Póngale cuidado a lo que yo estoy diciendo que es. Gracias a Cristo, a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. O sea, ya puedes entrar. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres hablar con Jesús? Puedes entrar cuando tú quieras. Puedes andar en tu coche y estar hablando con Jesús. Pues no como antes, que solamente podía entrar el sumo sacerdote, ¿sí? No más, ¿sí? Y los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora puedo andar, estoy en mi casa, estoy en mi trabajo y puedo orar y Dios me está escuchando. Amén. Busquemos Efesios 3, 19 al 20. Este también es importante. Es importantísimo. Efesios 3, 19 al 20. Es mi deseo que experimentes el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprender todo. O sea, la sabiduría de Dios es tan grande que es muy difícil de poderla entender toda. Eso son palabras de Pablo. Pablo escribió únicamente 12 epístolas. Imagínate, 12 epístolas. Yo sé que sabía mucho más Pablo, pero no lo escribió. Es demasiado. Amén.
entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Ojo, entonces serán completos con toda plenitud de vida. ¿A qué se refiere? Entre más conocimiento, más plenitud. Entre más conocimiento, más poder. O sea, que entre más estudiemos la palabra, entre más estemos con una relación con Cristo, más plenitud y más poder. Amén. Entonces dice, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, la Reina Valera dice, la Reina Valera 3:20 dice que Él nos dará mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, del poder que actúa en nosotros. Ojo, del poder que actúa en nosotros. ¿Por qué actúa en nosotros? Porque Jesucristo lo hizo, nos dio y nos entregó esa autoridad. Jesús envía a sus discípulos. Entonces ya voy a entrar en el poder que Jesús les dio a sus discípulos. En este caso estamos hablando primeramente de los judíos, de los 12 apóstoles, ¿ok? Pero es la misma bendición porque nos hizo igual. Entonces quiero que relacionemos esto con la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿sí? 1, yo también quiero que lo busquen, yo creo que sí hay que buscarlo. 1, después el Señor escogió a otros 72. Bueno, aquí está la nueva traducción viviente. Dice, en la Reina Valera dice 70, pero no vamos a pelear por eso. ¿Sí? ¿Ah? Sí, Lucas 10, del 1 al 4. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenían pensado visitar. O sea, los mandó a los israelitas. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. Ojo, tengan en cuenta esto, ¿no? Allá afuera hay lobos, ¿sí? A veces vestidos de ovejas. O sea, tengan en cuenta que ¿por qué Dios nos dio esa autoridad? ¿Por qué nos dio esa autoridad? Porque nos vamos a encontrar eso. Y no solamente eso, te dio el Espíritu Santo para poder discernir. Te dio un espíritu un discernimiento de espíritus para poder entender y poder andar en ese, para poder entender y poder reprender las obras de las tinieblas. Amén. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolsa de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Entonces, Jesús les dio este mandato a sus 70, ¿sí? Y ellos entraban, y las personas le daban todo, le daban dinero como le daban ropa y le daban comida, no les faltaba absolutamente nada, pero de gratitud recibieron y de gratitud dieron. ¿Qué dieron? Sanaron a los enfermos, limpiaron leprosos, reprendieron demonios, ¿sí? y enseñaron la palabra, ¿sí? Entonces, en Lucas 10, 17 al 24 ya nos habla sobre el regreso de los 70. ¿Sí? Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron, llenos de alegría, llenos de gozo llegaron. Y el Señor, y les dijo, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Y les dijo Jesús, sí, les dijo. Vi a Satanás caer del cielo como rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo.
Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Pero no se alegren de los que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. ¿Sí? Entonces, la escritura también dice, no lo leí, lo había quitado, pero lo voy a decir. Sea astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. ¿Sí? O sea, tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Dios nos dio a través del Espíritu Santo la astucia, ¿sí? Pero también sencillos como palomas. Amén. En Lucas 10, del 21 al 24 dice: en esta misma ocasión, cuando habla de la misma ocasión, está hablando a los 144 discípulos que estaban ahí presentes, ¿sí? Jesús, lleno de gozo del Espíritu Santo, dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que creen sabios, inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mira lo que dice, lo vuelvo y lo repito. En esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu. ¿De gozo por qué? Porque se gozó viendo a esos 144 discípulos que estaban con gozo, porque ellos vieron cosas tremendas, cosas sobrenaturales, ¿sí? Cosas de sanar a los enfermos, de personas que estaban pasando circunstancias difíciles en el pueblo israelitas, como leprosos, como escasez, o sea, que el diablo los tenía subyugados, ¿sí? Pero ellos vieron cómo fueron liberados, ellos vieron todas esas manifestaciones de Dios, amén. Y estamos hablando de su iglesia, del poder de su iglesia. Entonces yo me hago una pregunta: ¿será que Dios se gozará cuando tú vienes a la iglesia y no oras por tu familia, no coges la escritura, no te metes en tu cuarto, cerrar la puerta y oras a tu Padre, o si no oras en el coche, o no oras por tu trabajo, ¿sí? Y que andas afligido, ¿sí? Y derrotado? ¿Será que Dios se goza? No. Dios se goza cuando tú te paras y crees. Cuando yo estoy hablando aquí, crees lo que yo te estoy diciendo. Cuando tú crees a tu pastor que te dice, ¿estás leyendo la escritura? Vente a la iglesia, ven aquí a oír palabra. No, Dios no se goza, Dios se entristece, porque Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, pagó un precio muy alto por amor a ti, ¿sí? Trajo la palabra, dejó el Espíritu Santo. ¿Qué más quieres? ¿Cómo puedes dar de lo que no has recibido? ¿Cómo puedes dar de lo que no has recibido? Dios no te va a respaldar, ¿sí? Es como un padre le dice a su hijo: no fume. Entonces el hijo, ¿qué le va a contestar? ¿Tú me vienes a decir que yo no fume, padre? Si tú no dejas de fumar, ¿con qué autoridad me dices tú a mí eso? Entonces, primero tienes que mirar el poder de Dios en tu vida, de adentro hacia afuera. Y cuando tú estés lleno, predica la palabra. Si no puedo gobernar mi casa, ¿cómo puedo gobernar una iglesia? Él quiere edificar una casa. El que quiera edificar una casa no se sienta primero y calcula los gastos. Yo tengo que sentarme para poder edificar un edificio y mirar los planos y mirar el dinero si me alcanza, no sea que de pronto quede en obra negra y la gente se burle de mí.
O si viene un gran ejército, si son muchos, no tengo que ir y ponerme de acuerdo con mi adversario. O sea, si yo tengo una deuda, no tengo que ponerme de acuerdo antes que me lleven a juicio. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová cuida la ciudad, en vano vela la guardia. 22. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquel a quien el Hijo decide revelarlo. O sea, el Padre, por eso necesitamos estar en humildad delante de Dios, porque necesitamos su palabra, necesitamos que nos revele su palabra. Amén. Porque sin la revelación no podemos andar. Por eso necesitamos ir a la iglesia para poder tener esa revelación a través de los pastores. Amén. 23. Después, cuando estuvieron a solas, estamos hablando, no nos hemos salido de esa reunión que tiene Jesús con esos 144 discípulos, ¿sí? Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: bendito los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. O sea, muchos profetas del Antiguo Testamento quisieron estar donde estaban esos 44, oyendo a Jesús hablar, ¿sí? Y quisieron oírlo, oír sus palabras y ese plan secreto que él tenía. Amén. Juan 16:11. Ojo, esto está escrito en el Nuevo Testamento, que Jesús lo hizo posible. Juan 16:11 dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Le puse un título, luego dice aquí: libertad y vida nueva en Cristo. Colosenses 2, del 8 al 15, nueva traducción viviente. Repito, libertad y vida nueva en Cristo. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. O sea, hay unos poderes allá afuera, unos poderes que se mueve un espíritu del error, pero es una inteligencia poderosa, una inteligencia que es maligna, ¿ya? O sea, en personas, en hombres, ¿sí? Hombres muy preparados, hombres con una inteligencia y con una influencia tremenda en los medios, en las redes sociales, en YouTube, una inteligencia muy tremenda y que los siguen, tienen muchos seguidores, ¿sí? Entonces necesitamos estar bajo esa cobertura de Dios, que es la iglesia. Necesitamos estar en una comunión con Dios para no caer en eso, para no caer atrapados en esa inteligencia demoníaca, ¿sí? Entonces dice la Escritura muy claro que la palabra no está presa. O sea, no podemos ser atrapados. No podemos ser atrapados. Si estamos en comunión con Dios, que estamos en una relación, cerrada la puerta en tu cuarto, en esa trinchera, ¿sí? Orando por la iglesia, orando por unos a otros. Sí, no nos puede atrapar. Amén. No nos dejemos engañar. Amén. 9. Pues en Cristo habita toda plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo,
quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. O sea, que si Jesús está en nuestro cuerpo humano, estamos completos en Él y tenemos la misma autoridad que Cristo anduvo aquí en la tierra. Con esa misma autoridad estamos nosotros. Amén. Amén. 14. Y Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Repito, 14. Ojo, es importante. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. Lo hizo posible y derramó su sangre, pagó un precio muy alto en la cruz. Derramó su vida ahí para dárselo ¿a quiénes? ¿A los siervos? No, a sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Nosotros. ¿Quiénes? Los que creemos en Él creemos. Y porque tú crees, tienes la autoridad. Pero si no creemos, puede ser un cristiano de chapa, pero solamente eso, un cristiano de chapa, ¿sí? Solamente no necesito verlo. Sé que vas a andar por esta vida. Puedes decir, yo soy salvo. Sí, eres salvo. Sí eres salvo. Pero vas a vivir derrotado en esta vida. Derrotado. Te va a perder tu cuerpo. ¿Sí? Y será entregado a Satanás. ¿Sí? Como lo dijo Pablo en uno de los libros. Es duro lo que yo estoy diciendo. Pero si no te pones y no te paras y vas a la iglesia y te congregas, yo sé que va a ser una vida de derrota. No sé por qué me sale esto, pero no lo había planeado. Jesús nos trajo la victoria a todo el que cree. Ese es el título que le he puesto. Jesús trajo la victoria a todo el que cree. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. Amén. Amén. El conocimiento del plan secreto de Dios nos trae libertad. O sea, este es otro título. El conocimiento del plan secreto de Dios nos trae libertad. Entre más conocimiento, más libertad. Juan 8:32. Y conoced la verdad, y la verdad os hará libres. O sea, la palabra de Dios te trae libertad. Entre más conocimiento, más libertad. Pero el que no cree será condenado. Primera de Juan 5:19, la traducción lenguaje actual. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominado por el diablo. O sea, todo lo que yo hablo aquí, lo hablo es porque está escrito. No voy a decir una cosa que no esté escrita. Amén. Entonces, ojo aquí, que este es importantísimo. Oseas 4:6, no lo busquen. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No solamente, esto está escrito, es para, o sea, lo escribió, pero era para el pueblo israelita. No para el mundo, era para el pueblo israelita. ¿Sí? O sea, tengamos claro eso. Esta palabra no es para, pues también, para los de afuera, pero también para nosotros. Si no buscamos el conocimiento de Dios, estamos destruidos. ¿Sí? Nos va a derrotar el diablo. Bueno, aquí yo traigo una alegoría.
Sabemos que es una alegoría, ¿no? Es una historia. No sé si fue cierta o sí, no lo sé. Entonces, dice, esto es un hombre, Booker Washington, ¿sí? Esto fue en 1895, Booker Washington contó una historia. Este hombre era un hombre, un líder de la comunidad negra en esa época. Este hombre fue invitado a la Casa Blanca. Muchas universidades en Estados Unidos llevan su nombre. Era un hombre tremendamente, no sé si era cristiano, no lo sé, pero contó una historia sorprendente. Contó una historia poderosa en la Casa Blanca de un barco que se perdió en el mar por muchos días. Marineros a bordo de la insegura nave estaban sin esperanza, agotados por el hambre, deshidratados y a punto de morir. A fin alguien divisó un bote a lo lejos y envían una señal desde el barco perdido: ¡agua! ¡Agua! ¡Nos morimos de sed! Del otro barco le respondieron con otra señal: ¡lancen el cubo donde están! ¡Lancen el cubo donde están! Confundidos, su señal obviamente fue malinterpretada. Lo intentaron de nuevo: ¡agua! ¡Envíenos agua! Pero recibieron la misma respuesta: lancen el cubo donde están. Aquellos hombres deshidratados estaban fuera de sí, frustrados. Vamos a morir de sed, porque esas personas no entienden lo que estamos tratando de decirles. Desesperados volvieron a hacer señales, la misma respuesta. Luego una cuarta y última vez, la misma respuesta. A fin el capitán del barco perdido dijo: no entiendo lo que significa eso, pero moriremos si no lo intentamos. Así que él agarró un cubo y lo echamos en el océano. Y al traerlo hacia sí, el capitán no podía creer lo que veía. El cubo estaba lleno de una burbujeante agua fresca. Lo que él no sabía era que estaba cerca de la desembocadura del río Amazonas, que depositaba el agua dulce en el océano. Todo lo que estos marineros necesitaron todo ese tiempo estaban precisamente debajo de ellos. Su sed fue saciada. O sea que por falta de conocimiento hubieran perecido. Amén. El agua de este mundo no te saciará, sino la que Jesús ofrece, agua viva. Amén. A veces la salvación está en la mesita de noche. Amén. En la mesita, estoy hablando de una Biblia, ¿sí? A veces hay hoteles en Colombia, hoteles con un Nuevo Testamento pequeñito, y ahí está la salvación. Amén. Voy a contar un testimonio de una chica que vi en YouTube. ¿Sí? Esta chica vive en Manizales y pasó una circunstancia muy fuerte, muy difícil. Su esposo era muy vicioso y se metió en el narcotráfico y debía un dinero importante y la amenazaron a ella, y ella tenía una niña. Entonces tomaron la decisión de irse en la parte más lejana de Colombia. Se fueron a Leticia, al Amazonas. Ella llevó su maquinita de coser, ¿sí? Que ella era el sustento que ella tenía. Y ella estaba allá y no podía ir a su ciudad, donde ella nació. Y resulta que llegó una brasilera. Llegó una chica que hablaba muy enredado y la vio en la situación que ella estaba, que era una situación fatal, y le dio un consejo. Solamente le dijo esto: cómprate el Nuevo Testamento
dice que se fue. Se fue esa mujer y pasó un mes, 2 meses. Y luego se acordó el consejo que le dio a ella, y compró un Nuevo Testamento. Y ahí llegó ella a la salvación y le clamó al Señor, y ella vive en su tierra feliz y gozosa. Entonces, eso es. Amén. Entonces llegó un cristiano y dice, esto ya es una fábula, se dice. Bueno, no sé. Entonces llegó el cristiano y dice, oh, por favor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Mira que el diablo me ruge. Entonces Dios te contesta, hijo, ya he hecho todo lo que iba a hacer. Derroté, desarmé a Satanás en la cruz. Les he dado autoridad en Cristo. Abran sus ojos ahora. Dense cuenta quiénes son ustedes y empiecen a demostrar la autoridad que ya poseen. Amén. O sea que Dios ya te dio autoridad. ¿Qué te dio? ¿Qué te dio? Ya el Señor te dio autoridad. Te dio el Espíritu Santo. Te dio la palabra de Dios. La iglesia, el cuerpo de Cristo, que está bajo esa cobertura de Dios, ¿sí? Y la cruz, la sangre de cruz. Para terminar, Efesios 5:4 dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de ese sofá, de ver esa serie de Netflix. Levántate de ahí. Levántate y te levantará y te alumbrará Cristo. Pero bueno, todo no es malo. Aquí puse al final palabras de ánimo para mis hermanos. ¿Sí? Simplemente yo te pido, y es mi consejo, que empieces a congregarte. Busca una iglesia. Congrégate con otros hermanos. Y no solamente eso, lee la palabra de Dios, entra a tu cuarto y dile, Señor, ayúdame. Y Dios es fiel. No sé en qué circunstancia estás, de vicio, droga, hábitos, escasez, no lo sé. Pero mi consejo es, entra en tu cuarto y dícele, Señor, ayúdame. Algún día lo dije yo, ayúdame, Señor. Y el Señor fue fiel y lloré toda la noche, lloré. Y Dios transformó mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí.